Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Ya saben que nosotros ahora tenemos un tema increíblemente interesante. Estamos en su programa Abriendo Puertas con Emma Alonso, transmitiendo desde Londres, Inglaterra, por Extra Media y extraradio1.com. Y también si nos quieren ver en Facebook, vayan a nuestra página de Emma, mi página es Abriendo Puertas con Emma Alonso, pero en Facebook ahorita nada más me van a ver a mí, no van a poder ver a mi invitada, pero vamos a pasar en YouTube el video inmediatamente después de esta entrevista y lo van a poder ver en mi canal Emma Alonso Talks de Hablar. Ok, pues vamos a empezar. Tenemos aquí una magnífica doctora. Ella es ginecóloga obstetra, que ella no sabe, tiene mucha experiencia, es venezolana y además es guapísima, ¿verdad? Tenemos bienvenida aquí a Andrea Day. Bienvenida nuevamente, querida Andrea. Gracias Emma, y gracias por la invitación. La verdad es que sabes que siempre me encanta hablar de nosotras mismas, de las mujeres y todo lo que es importante en nuestro mundo. Qué hermoso, porque no es lo mismo, yo digo, ir a ver a un doctor, a un ginecólogo, a un hombre, claro, es que antes, en mis tiempos, pues no teníamos más opciones porque había muy pocas mujeres ginecólogas, ¿no? Pero ahora, pues ya han tomado mucho más esta especialidad las mujeres y es muy lindo porque sentimos que nos entienden más lo que está pasando en nuestro cuerpo. Sí, no pasa mucho, la verdad, a pesar de que conozco ginecólogos que son hombres que son magníficos, Sí. o sea, la verdad que a veces sí vale la pena, pero tengo que decir que sí, como mujer yo misma y de lo que he escuchado a mis pacientes, el Sí. hecho de que sea una mujer que también uno tiene un poquito esa empatía, tiene un poquito más ese entendimiento, ayuda mucho. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta aquí también en Inglaterra es que hacer esa consulta en español tiene un gran valor. No es lo mismo tratar de decir las cosas en inglés que de poder decirlo en español, poder decirlo de la manera como uno está acostumbrado. Sí he notado que obviamente dependiendo de las nacionalidades cambia un poco, entonces puede ser que yo diga algo por ser venezolana, pero bueno, todos nos entendemos y bueno, aquí estoy para cualquier persona que necesite. Qué hermosa, porque ¿saben qué, amigos? Nuestra doctora queridísima, ella da consulta también aparte de que está en el Servicio de Salud del Reino Unido, en el NHS, tiene su consultorio privado y va a clínicas privadas donde ahí en una de ellas que está en Bank, eh, les dan precio especial a la comunidad latinoamericana, ¿verdad? Así que pues vayan a Sí, verla y todo, porque Andrea luego ya al final nos va a pasar todos sus datos, dónde la localicen, etcétera. absolutamente. Andrea, pues el tema que tenemos está tan candente porque pues es precisamente acerca de los efectos secundarios que puede tener las vacunas del COVID en las mujeres. Sí, no, y una de las cosas que la verdad que podríamos cambiar el tema en general, porque también es cómo nos afecta todo el COVID a las mujeres. La verdad es que tenemos las vacunas, pero también tenemos la enfermedad del COVID, Sí. entonces también lo podemos pues mirar como todo un paquete, y la verdad es que también hay otra parte que es la parte de toda del confinamiento, que también creo que nos ha afectado mucho a todas las mujeres. Entonces creo que es todo una patología o toda una enfermedad. Sí. em, que es, pues se las trae. Y como estamos viendo ahorita actualmente, también no es algo que se va, es algo que se queda y está aquí con nosotros. Y aquí en Inglaterra ahorita tenemos otra vez los números que están subiendo, estamos viendo otra vez pacientes que están en terapia intensiva, entonces sí está cambiando otra vez
el proceso y estamos teniendo de nuevo el COVID con nosotros cuando tuvimos una época que estábamos todos relajados y nos quitamos las máscaras y todo. Exacto. Bueno, una de las cosas que hablamos hace un mes era que lo importante que era la prevención. Y bueno, si hablamos de las vacunas, claro, las vacunas lo que hacen es prevenir, pero no es necesariamente que van a prevenir el COVID, sino prevenir esa severidad que trae el COVID, porque verdaderamente sí tengo que decir que una vez que ya comenzamos todo con las vacunas, la diferencia de los pacientes que estamos viendo en cuidados intensivos es impresionante. Y ya casi ni preguntamos porque la mayoría de las personas que estamos viendo en cuidados intensivos son personas que no están vacunadas. En cambio, antes, bueno, sí se veía pues a todo el mundo cuando no teníamos la vacuna, pero una de las cosas que sí estamos viendo es que ha cambiado esa población y sí tenemos gente joven, sí tenemos mujeres y sí tenemos mujeres embarazadas también que están en cuidados intensivos. Entonces, es importante discutir las cosas que se han escuchado de lo que pasa en las mujeres y sobre todo en la parte de la menstruación, en la parte de, hay mitos de infertilidad también podemos discutir, y lo importante es saber si eso es cierto o no, y si eso vale la pena entonces de no vacunarse, o vale la pena de qué hacer cuando uno tiene COVID. Entonces Sí. tengo que ponerlo en una balanza, y lo que me encantaría que pudiéramos discutir y terminar con la conclusión de que si vale o no vale la pena la vacunación. Y pues yo estoy Claro. súper convencida que sí lo vale. Pero si quieres, no sé si hay gente que quiere decir que ha escuchado o que cuáles son lo que Sí. piensan que en realidad afecta, para yo poder clarificar, pero pues obviamente también he leído lo que estamos investigando y lo que estamos viendo, y entonces, pero si hay algo que me quieras preguntar de específicamente algún tipo de Tenemos problema, pero si no te lo sí. respondo porque, o sea, obviamente de las cosas que estamos viendo y que escuchamos también de nuestros pacientes. Sí, fíjate que una de las cosas es cómo afecta a la mujer las vacunas en la cuestión de su menstruación, porque muchas mujeres han reportado que se les adelanta luego la menstruación o que son muy abundantes sus menstruaciones y que uno de las cosas dicen, bueno, tenemos el dolor del brazo por un tiempo, pero algunas de ellas también dicen que se inflaman los ganglios. Algunas reportan inflamación de ganglios y no sé si esto sea normal o no. A ver, platícanos. Sí, definitivamente sí hay mujeres que han reportado una alteración de la menstruación, o sea, tanto en la duración, como en la frecuencia, como en la regularidad, como en el volumen, el dolor, ¿sabes? Todos esos síntomas hormonales también y premenstruales también. Entonces, la cuestión de siempre cuando viene algo así, entonces hay que mirar la evidencia, entonces hay que mirar qué estudios se han hecho, cómo hemos comparado. Y claro, también como dije antes, asegurarnos de que las consecuencias no sea de decir no nos vamos a vacunar. Entonces, los trastornos menstruales son extremadamente comunes y son debilitantes fuera del contexto del COVID también. Entonces hay que pensar un poquito de que el ciclo menstrual ya es complejo. Entonces hay que entender de que sí puede estar afectado quizás por el COVID, y eso lo podemos discutir, pero también qué otras cosas afectan nuestro ciclo menstrual. Entonces, y claro está que si tenemos una menstruación muy abundante, entonces anemia también va a tener ese impacto negativo, y también obviamente en la calidad de vida que tenemos y la parte de estar bien mentalmente. Entonces, perdón. Cuando uno mira los estudios que se han hecho grandes estudios y todo el mundo se ha hecho grandes estudios del COVID, pero en esos estudios no han hecho la pregunta del ciclo menstrual, de la fertilidad. Entonces, verdaderamente, esos estudios grandísimos que tanto reportan no tienen la información que necesitamos nosotros como ginecólogos para poder hacer esa conclusión de que sí, es el COVID o no es el COVID. Y a veces pasa entonces, como te dije, pues todo lo demás que está afectando también con el COVID, eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces, ¿cómo separarlo? Y la manera es de hacer dos grupos.
tienes el grupo de las mujeres vacunadas, por ejemplo, y las que no se vacunan, las comparas y con eso puedes hacer o determinar si es el COVID el que afecta el ciclo menstrual y nuestra menstruación. Entonces, verdaderamente esa evidencia todavía no la hay. Sí se han hecho algunos estudios que no son esos estudios grandes, de los cuales siempre vemos en las noticias, pero también hay que pensar en toda la historia médica de los pacientes, el peso, el ejercicio. Cuando uno hace mucho ejercicio también cambia la menstruación, el estrés que causa el COVID, eso también va a cambiar la menstruación, porque eso está clarísimo, eso lo sabemos. Entonces esas cosas sí las sabemos. Pero lo que hay es que pensar también en ese desequilibrio hormonal que también está pasando. Entonces, si uno entiende un poco la parte de cómo funciona el cuerpo de la mujer, empieza todo aquí. Entonces tenemos primero el hipotálamo, la hipófisis, y de ahí todo va para el ovario. Y entonces, bueno, todo eso son cosas obviamente muy médicas, pero hay que entender que no es solo la parte de la menstruación, que es lo que vemos, sino que comienza aquí, luego va para los ovarios, y todo eso son hormonas, y eso va a estar, todo ese ritmo empieza a cambiar con todo lo que nos pasa en la vida. Entonces, también está el sistema inmune, que también está alterado, la coagulación está alterada, las hormonas están alteradas. Entonces, toda esa combinación, sí hemos visto de que existe lo que están tratando de entender parece que es más alargar el ciclo. Entonces se hace irregular, se alarga. Entonces hay por ejemplo, unos estudios que están haciendo aquí en Inglaterra de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos para los Cuidados de Salud, aquí en el Reino Unido, donde están recopilando un poco lo que están diciendo las mujeres. Pero como te digo, no hay comparación. Entonces no puedes saber si es específicamente el COVID. Y están diciendo, por ejemplo, que dura quizás 8 días más el ciclo. Lo que están diciendo es que alarga el ciclo, no tanto acortarlo. Más o menos el 10% de las mujeres experimentaron ese cambio, donde el ciclo le duraba 8 días el promedio. Y que Entonces, además se les adelantaba también la menstruación. sí, se hace totalmente irregular. Entonces, claro, se vuelve loco, digo yo, porque puede ser antes, puede ser después. Lo importante de todo eso que sí quiero recalcar ahorita es que también estamos viendo mucho que mujeres entonces no vienen al médico pensando que es por COVID. Entonces dicen, ay, no sé, veces que me vacuné. Y entonces, claro, también puede ser el cuerpo avisando y diciendo, mira, hay un problema. Entonces no hay que quedarse tranquilo en casa y decir, ah, esto es normal, sino más bien pensar, déjame descartar que esto no, o sea, que esto no sea otra cosa. Y una vez que uno descarta de que no es un problema del cuello del útero, que no es un problema del útero, que no es un problema del endometrio, de la capita que tenemos dentro del útero, que es lo que sale cuando tenemos la menstruación, pues sobre todo en mujeres, por ejemplo, que ya están cerca de la menopausia, es muy importante porque el cuerpo avisa, y eso es lo bueno de que tenemos con la menstruación. Una de las maneras de avisarnos el cuerpo es con sangrado abundante, con irregularidades. Entonces verdaderamente no puede uno asumir, eso es el COVID, porque además no tenemos ni siquiera la evidencia. Entonces lo que tenemos que hacer es primero darnos cuenta que puede ser, ¿será que me hice el Papá Nicolau? Porque obviamente también hay que rehusar, puede ser que sea un problema en el cuello del útero con una lesión, y eso es lo que está sangrando. Entonces, por eso quizás es que tienes la menstruación más abundante, o puede ser también un pólipo, o sea, como un poquitico de endometrio extra en el cuello, en el útero por dentro, que eso entonces también produce sangrados más abundantes. O, claro, también tenemos que descartar cáncer. Es una de las cosas que nunca podemos quedarnos tranquilos. Entonces, a mí a veces lo que me preocupa y lo que estamos viendo mucho es que entonces estamos viendo pacientes que no nos vienen tan temprano como vendrían normalmente, sino vienen más bien después. Y entonces ya cuando es después está pasado todo. Entonces, y también no tenemos que vivir con eso. Lo único que sí quiero decir que todo lo que hemos visto con la vacunación, por ejemplo, también hay que considerar que cada uno de los países lo hace muy diferente. Hay personas que hacían la vacunación después de 3 semanas y nosotros aquí en Inglaterra lo hacíamos después de 2 meses. Entonces esos cambios donde quizás
es algo que fue muy transitorio en 1 o 2 ciclos, porque la vacunación fue después de 3 semanas, entonces después se resuelve. O sea, no es algo que es a largo plazo. Si hay algún tipo de cambio que ni siquiera todavía tenemos toda la evidencia, eso luego vuelve otra vez a la normalidad. Es algo muy corto. Entonces, claro, no es algo que debería continuar después. Y claro, como vemos también la parte de coagulación, también normalmente está un poco afectada, sobre todo con las personas que tienen la infección del COVID. Entonces, claro, otra cosa es cuando uno está ya en el hospital o estás en casa con COVID, ahí también hay muchas cosas que están afectadas, todo ese equilibrio, todo el sistema inmune, como estabas hablando también de la reacción del cuerpo. Entonces, bueno, sí, obviamente también el cuerpo está afectado y todo eso del ciclo menstrual cambia. Entonces, pero lo importante saber también es que todo vuelve a la normalidad. Eso es importantísimo porque entonces esto se puede presentar por unos cuantos meses y luego se regulariza. O sea, Debería de. debería de. Y si no se regulariza, vayan a ver a su médico, señoras, por favor. Y señoritas, por favor. Oye, Así es. Y otra ni siquiera, yo diría que, sabes, que verdaderamente solo uno puede, yo siempre diría ni siquiera solo que si no mejora, sino que verdaderamente apenas notas un cambio en el ciclo que tienes, si notas que las menstruaciones son más abundantes, cualquier cosa que no es la normalidad o lo que normalmente, tu normalidad, porque yo creo que cada uno tiene su propia normalidad. Alguien que tiene una regla o una menstruación de 3, 4 días, eso puede ser normal, como igual puede ser normal 5 o 6 días para otra persona. Entonces, cuando a uno específicamente su manera de tener el ciclo cambia, entonces esos cambios son importantes de ir a ver al médico, de ir a asegurarse de que todo está bien. Y una vez que el médico te hace el ultrasonido, te mira el cuello del útero, si se hace falta hacerte la citología o el Papa Nicolau, entonces hacerla y después de eso poder decir, ok, ahora sí, todo está bien, entonces puedo decir que no es algo que... Ahorita estoy viendo ahí tu aparato de ultrasonido, lo estamos viendo. Sí, no, exacto, eso es mi Una mano derecha. maravilla. Mi mano derecha verdaderamente es muy importante, es lo que yo le estaba diciendo a uno de mis pacientes el otro día, cuando nosotros ponemos el espéculo, vemos la vagina, vemos el cuello del útero, pero no vemos más. No. Entonces es muy importante de sí, hacer las dos cosas, tener el espéculo donde no vemos todo, bueno, todo lo de abajo, o sea, todo lo que es la vagina y el cuello del útero, y después hacer un ultrasonido donde uno puede ver entonces todo el útero, entonces uno puede buscar miomas, uno puede buscar el endometrio también, mirarlo para ver si está delgado o si está, estoy pensando ya en inglés, que si está engrosado, y los ovarios también los podemos ver, y una de las cosas que tiene la ventaja de ser ginecólogo y hacer el propio ultrasonido uno mismo, es que entonces uno puede también mirar la movilidad, a ver qué tal se están moviendo esos ovarios, se está moviendo el útero cuando uno hace la examinación, porque entonces con eso también puedo decir, quizás tienes endometriosis, quizás tienes otras cosas, que ya directamente por haber escuchado la historia, mientras que yo estoy haciendo el ultrasonido, también puedo evaluar eso. Entonces es importante de poder hacerlo. Yo lo hago al mismo tiempo, yo hago la consulta y al mismo tiempo hago el ultrasonido. Ya ven, amigos, pues es que eso sí normalmente no es que lo hagan así, porque normalmente vas al ginecólogo y luego el ginecólogo da la orden de que vayas y te hagan un escáner, ¿sí o no? Sí. Entonces ya no es el ginecólogo el que está viendo realmente el scan. Ay, ya se me olvidó a mí también el ultrasonido. Pero bueno, la cuestión es, a ver, dime, esto de las vacunas, entonces, no es verdad de que andan diciendo de que puede causar infertilidad y que las mujeres embarazadas también le puede afectar a su producto, a su bebé, tanto a ella como al bebé que lo transmite, o cómo es esto, platican. Pues sí, la parte de la infertilidad fue la primera que escuchamos y verdaderamente estuvo eso en las noticias y
Bueno, hay que no siempre creerle las noticias y como decimos, sí, está bien, vamos a hacer ruido, vamos a revisarlo y ver si es verdad, pero no se ha demostrado nada. También hay que otra vez entender que obviamente cuando teníamos todo el problema del COVID, la actividad en casa era completamente diferente. Entonces, pensábamos más bien que íbamos a tener más niños o más embarazos, digámoslo así, pero porque la gente estaba en casa, Claro. pero no verdaderamente al final tampoco, porque nos afectó mucho todo el confinamiento, toda la parte social, entonces no es una actividad normal en casa. Entonces, no hemos notado una diferencia, no hay evidencia de decir que eso cambia el proceso de la fertilidad. Y como digo yo, en la parte de la fertilidad, cuando se consigue una causa, que no siempre es, las causas son completamente diferentes y no tienen nada que ver con La vacuna. entonces no se ha demostrado, no tenemos ninguna evidencia verdadera como Mm. para decir que es un problema. Y como digo, las cosas son muy transitorias, o sea que verdaderamente todo, cuando ya la vacunación es corta, todo después vuelve a la normalidad. Ahora, antes de que se me pase, ¿qué hay acerca de los ganglios que dicen que sí se inflaman en muchas personas los ganglios? Es que los ganglios son verdaderamente como la policía que tenemos nosotros, es que el cuerpo mismo tiene ese sistema que es maravilloso, Ajá. que es como el que no deja pasar a la enfermedad o la infección o la inflamación, no la deja pasar y más bien es buenísimo que los ganglios se inflamen porque entonces no pasa de ahí. O sea, está funcionando el cuerpo, está haciendo las cosas bien y están parando. Entonces, claro, o sea, obviamente la vacunación estamos dando un mini COVID. Entonces, sí Sí, existe, el cuerpo tiene que hacer una una reacción. reacción, claro. Entonces, yo, yo a veces escuchaba cuando me vacuné y me dolía el brazo, dije, oye, qué bueno, porque, o sea, obviamente no es científico, pero decía, quiere decir que, ¿sabes? Mi cuerpo está haciendo algo, porque verdaderamente el cuerpo sí está activándose un poco, lo que está haciendo es una mini activación para estar preparados para que cuando venga el verdadero COVID, entonces ya lanza todo el sistema inmunológico que tiene ya armado. Entonces es importante que haya una reacción inmunológica y sí, a veces pasaba y de hecho cuando yo vacuné también, entonces cuando tenía los pacientes que me venían para la segunda vacuna, entonces yo les preguntaba que cómo les fue con la primera vacuna y sí existían pues bastantes pacientes, no bastantes, pero sí existían comentarios de que se me inflamaron los ganglios y pues es algo que pasa con cualquier inflamación, con cualquier infección. Una cortadita en la mano ya te puede hacer esa misma reacción. Entonces, no es un problema. Oh, Claro, hay personas que ya tienen una mayor reacción. Hay personas que tenían una reacción alérgica. Lo que teníamos mucho miedo cuando estábamos vacunando era una reacción de esas alérgicas donde pues hay que intubar o tienen problemas respiratorios, pero eso es muy raro. Y bueno, de toda la experiencia que teníamos aquí en el hospital y que hemos visto, no hemos tenido oh. ese tipo de reacciones. Ahora, entonces, vamos con las mujeres embarazadas. A ver, con las vacunas, a ver, ¿se pueden vacunar, no se pueden vacunar? ¿Afecta al producto, no afecta? A ver, plática. Pues sí, no, definitivamente sí se pueden vacunar las mujeres embarazadas. Al principio, claro, cuando estábamos comenzando todo, no sabíamos, pero sí poníamos en una balanza, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Las mujeres somos más propensas, las mujeres embarazadas estaban más propensas a necesitar cuidados intensivos. O sea, te estábamos viendo muchísimos más casos y claro, no necesariamente es que si te da o no te da el COVID, sino si te da el COVID y necesitas soporte, necesitas estar en cuidados intensivos. Y sí vimos de que las mujeres que no estaban bueno, mujeres embarazadas en general, tenían esa tendencia. Entonces, el vacunarse, pues lo poníamos en una balanza y decíamos es mucho más importante vacunarse y no terminar en cuidados intensivos porque lo que afecta es bastante si uno termina en cuidados intensivos. Entonces, claro, sí, también estábamos pensando cuándo es la mejor época para hacerlo, si uno está embarazado,
Ujú. Porque las primeras 12 semanas es cuando se están formando todos los órganos. Entonces, habíamos pensado, bueno, quizás es mejor no vacunarse en esas primeras 12 semanas, o el primer trimestre, sino hacerlo más bien en el segundo trimestre, que es donde hacemos la mayoría de los tratamientos que necesitamos hacer. O sea, por ejemplo, si una mujer embarazada necesita una operación que no es tan urgente, la tratamos de hacer en ese segundo trimestre, porque es cuando ya los órganos están formados, y no lo queremos hacer tampoco al final, porque ya obviamente el cuerpo ha cambiado bastante. Entonces, tratando de buscar a ver cuándo era la mejor época, pero después nos dimos cuenta, con mucha experiencia ya vacunando mujeres, también nos dimos cuenta de que no es así, de que puede ser en realidad en cualquier momento. Y aquí lo ofrecemos estando embarazada, pero también tendría que decir que lo ideal es que si uno está planeando el embarazo, que uno entonces lo haga todo antes para poder tener esa segunda dosis, para poder luego planear el embarazo. Entonces, si hay alguna mujer que esté en la llamada y que no ha todavía salido embarazada y no está vacunada, les recomiendo definitivamente que comiencen ya con eso de la vacunación, porque así entonces pueden tener la segunda dosis, tener un poquito de tiempo y luego comenzar a salir embarazada. Y obviamente tener todas las precauciones y todas las recomendaciones que le hacemos a las mujeres embarazadas de tomar ácido fólico, de comer comidas saludables, de hacer ejercicio, de tratar de estar lo más preparado para el embarazo posible. Y era lo que estábamos hablando el otro día de la parte de la prevención, que obviamente también es muy importante prevenir un embarazo que uno no quiere, porque si uno no está vacunado y después estás en un embarazo que ni siquiera planeaste, entonces sí es un problema, porque obviamente es muy triste ver a mujeres que no planearon el embarazo y después tienen algún problema con el COVID. Y lo pudiéramos haber prevenido, no tanto el COVID, pero sí la parte del embarazo. Y como te comenté que el embarazo te hace más propenso a necesitar soporte. Claro. Lo que pasa también con las mujeres embarazadas es que cuando ya lo que estamos viendo cuando estamos en sala de parto son que hay mujeres que van a dar a luz o que hay que planear ya el parto y les hacemos el test y salen positivas justo en ese momento. Entonces, claro, ¿qué hacer? ¿Será que esperamos un poquito más? Porque no sabemos cómo va a reaccionar la paciente, cómo va a tener síntomas del COVID, va a tener síntomas fuertes, o sea, entonces, claro, tratamos de evitar lo que es la parte de anestesia, por ejemplo, o sea, claro, usamos la epidural, pero si necesitas por casualidad tener anestesia general, no quisieras, eso es una de las cosas que quieres evitar cuando tienes COVID. Sí, Entonces, ¿no? Por la oxigenación, ¿no? Que claro, y no todo lo que requiere, ¿sabes? Con todo, cuando hay que pujar, todo ese esfuerzo, no quisieras tener COVID en ese momento. Entonces nos está pasando mucho porque aquí hacemos un examen de COVID a todas las pacientes que entran al hospital. Entonces, claro, cuando entran antes de dar a luz o que estamos planeando la inducción, entonces nos está pasando ahorita que, ups, o sea, positiva. O están viniendo con contracciones, entonces están ya teniendo casi el bebé. Y claro, todos aquí nos protegemos con la máscara, que sí es súper importante, pero pues hay que tener la máscara bien puesta porque obviamente después, media hora después de que ya dieron a luz, vemos el resultado del test y es positivo y no lo sabíamos. Entonces hay que tratar a todo el mundo como si tuviera COVID. Y bueno, la máscara siempre la hemos tenido puesta en la parte clínica y lo seguimos haciendo y sigue siendo muy importante porque obviamente también están las pacientes que son vulnerables a tener complicaciones, porque hay personas que tienen asma, que tienen problemas de sobrepeso, que problemas respiratorios, hay muchos problemas médicos que hay que considerar y quizás uno es saludable, pero el que está al lado no. Entonces hay que pensar también un poco en los demás y hay que tratar de proteger también a los demás. Claro. Ay, Andrea, qué importante información nos has dado, de verdad. Lástima que ya me avisaron que nos quedan nada más 4 minutos. Imagínate, yo tampoco me di cuenta. Se nos fue rapidísimo. Pero bueno, es que tenía yo más preguntas, pero te vamos a hacer otra entrevista posteriormente. ¿Qué te parece? Pues sí, pues sí. Este tema es, bueno,
infinito, porque salen muchísimas preguntas, la verdad. Ahora, ¿dónde te pueden localizar? Platícanos, Andrea. Pues yo tengo dos clínicas, tengo una en Stone Health Clinic, que es en Bank, como habías comentado, y tengo aquí o sea, Chelsea en Westminster Hospital, pero en la parte del West Middlesex Hospital, que es aquí donde trabajo. Pero la manera de localizarme es por mi página web, es lo mejor porque ahí salen todo mi teléfono de la consulta privada y me sale un email también. Entonces, el email es docandreaday@icloud.com. Y la página web, con poner www.docandreaday.com, entonces ahí van a salir, ahí sale. Está súper fácil, o sea, No, y con ah, gusto, me encantaría ver a cualquier persona, me encanta, lo puedo hacer en inglés, en español, a veces me tocó, no habla español, así que pues sí, con gusto veo a cualquier persona que necesite. Y bueno, y como les digo, si me quieren escribir un email, ahí también está disponible y estoy a la orden para cualquier persona. ay, muchas gracias. Pues ya ven, está muy fácil en sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, pónganse en contacto con la doctora Andrea y qué mejor que habla español y nos puede atender en nuestro propio idioma. Bueno, Andrea, pues te agradecemos mucho de verdad esta entrevista, toda la información tan importante que nos has dado y te invitamos para la próxima, para otra entrevista. ¿De acuerdo? Gracias, Emma, y muchas gracias por la invitación y bueno, que pasen una buena noche. Igualmente, Andrea, amigos, les mandamos un beso y los esperamos la próxima semana aquí en Abriendo Puertas con Emma Alonso, transmitiendo desde Londres, Inglaterra por Extra Media y Extra Radio. Y no se les olvide ir a mi canal Emma Alonso Talks en YouTube. Denme un like, suscríbanse y ahí van a ver ya en una media hora, ya está subido este video de la doctora Andrea Day. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, Andrea. Hasta pronto. Gracias, chao. Chao.